Buenos días. Buenos días a todos. Estamos aquí en un nuevo episodio de Caminos con Historia. El peregrino milimétrico Surde, el que la acompaña, Miguel Don Gil, disfrutando del sol de primavera aquí en Grado. ¿Y por qué hemos vuelto a Grado, al concejo de Grado? Bueno, pues para conocer un poco el camino según llega a la capital moscona y según la atraviesa, que tenemos mucho patrimonio que ver, que conocer. Estamos entrando en el concello de Grao, precisamente. Ahí al fondo, a nuestras espaldas, está la capital, Grao capital. Venimos de Peñaflor, del puente Peñaflor, sobre el río Nalón. Esta vega está formada por el río Nalón y por el río Cubia, y se llama La Veiga, zona ganadera de mucho pasto y también agrícola. Antiguamente más aún, aquí se plantaba mucho ascanda, el trigo de montaña y otros muchísimos productos de la famosa y célebre huerta moscona, con un célebre mercado los domingos, también los miércoles, pero sobre todo el mercado dominical es la gran sensación desde que se fundó la villa de Grao, la Puebla, en la Edad Media. En Peñaflor pues pasamos por el desfiladero sobre el río Nalón, entre la Peña del Visu y la Peña del Aire, donde ocurrió una gran batalla durante la francesada. Por aquí avanzaban los franceses del mariscal Ney, que acababan de entrar en Asturias por la zona de Tormaleo, viniendo de Lugo. Avanzaron sin pegar prácticamente un tiro hasta Cornellana, y porque un comisionado inglés, irlandés, que estaba con la Junta General del Principado, hacia el 18 de mayo de 1809, vino a hacer una inspección por su cuenta, pensando que si había franceses estaría más al occidente. Se dio cuenta de la cercanía tan grande que estaban y llamó a la alerta, ¿no? Llamó al regimiento de la Princesa, que estaba por aquí acantonado, una brigada de granaderos de Gijón, estaba también el regimiento de Luarca y otros, pero eran pequeñas tropas. Y entonces les intentaron parar en el Fresno, estos montes que vemos al fondo, y ahí no pudieron. Y entonces pues siguieron avanzando, y en Peñaflor los detuvieron solamente unas 3 horas, ¿no? El enviado inglés, que era comisionado, que era realmente irlandés, era el capitán William Parker, William Wallace. Casi, William Parker Carroll, pues organizó la defensa como pudo. Los franceses iban avanzando de momento bastante confiados, acababan de entrar en Grao. Hubo un disparo a destiempo de los defensores de una de las peñas de Peñaflor, de la Peña del Visu. Los puso sobre aviso, ellos se parapetaron en las quintanes de Peñaflor, de ese tema un día hablaremos concienzudamente, y forzaron la resistencia, ¿no? No los pudieron parar. Se juntaron también tropas de Gregorio de Jove, paisanos de por aquí, a esos regimientos, y no los pudieron parar. De hecho, los franceses, en represalia, mataron, según las crónicas, a 100 de los defensores en huida de Peñaflor, y luego saquearon Grao, en represalia. Ellos se parapetaron en Peñaflor y una columna bordeó la defensa por la otra peña, por la Peña del Aire, por la Campona, donde hay un palacio que sirvió de cuartel general momentáneo a Ney, al mariscal Ney, antes de entrar en Oviedo. Y aquí, bueno, pues tenemos la Veiga de Grao, la población al fondo, la Sierra del Pedrorio, o también la llaman la Sierra de Miranda, y por ahí va el Camino Real de la Mesa, de norte a sur, de sur a norte, y enlaza con el Camino Real de Galicia, ahí en el santuario del Fresno. Ese es el camino antiguo, el Camino Real ya desde tiempo inmemorial, desde la prehistoria, antes de que use Camino Real propiamente dicho, vía de comunicación natural impresionante. Y por ahí hay varios castros, túmulos, dólmenes, una zona de mucha ayala, de tesoros escondidos. Nosotros vamos hacia Grao, que ese cruce importante en el Camino Real de la Mesa
arriba en la montaña, en el Fresno, con el Camín Real de Galicia, que es esta que viene de Santiago, el cruce importante se desplazó a partir de 1256 con la fundación de la Puebla de Grao, una población aforada, con su feria, su mercado, su protección real, etcétera, y eso aglutinó ahí pues la llegada de arrieros, mercaderes, comerciantes, viajeros y también peregrinos, porque se fundó un hospital para ellos y para los pobres, el de la Candelaria, Nuestra Señora de las Candelas, o la Candelera. Pues nada, nos vemos en Grao, vamos avanzando poco a poco, miren. Claro, vámonos para allá. Desde la Veiga de Grao vemos la parroquia de Castañeu, que ya está de aquí en los alrededores de Grao, de la villa, la capital moscona, y encima de la carretera que va para Candamo y Bavilés. Por esta zona se unen los ríos Nalón y Cubia, los que forman aquí la Veiga. Y ahí en Castañeu tenemos la iglesia parroquial de San Vicente. Por documentos sabemos que se fundó hacia el 1104, una donación de doña Juanes y su hijo a la mitad de la catedral ovetense de San Salvador. Era una iglesia en origen románica, pero tuvo muchas reformas en el siglo XVIII y después también hacia 1960, los años 60 del siglo XX. Conocemos que esta iglesia está justamente en un campo visual precioso hacia Peñaflor y hacia Grao. Y podemos contar que a los pies de la iglesia está Villa Santa Julita, aunque no la vemos muy bien desde aquí. Una mansión estilo indiano, no fundada por un indiano, pero sí descendiente de indianos, que era Emilio Martín del Valle. Fue el primer marqués de Vega de Anza. Título otorgado por María Cristina Regente en la minoría de edad de Alfonso XIII. Y ahí fundó Villa Julita, igual la vemos desde un poco más adelante. En relación a la iglesia, decir que esto fue parte de un pequeño monasterio, eso se dice, un pequeño monasterio de los alrededores de la villa de Grao, que dependía de Peñaflor, que Peñaflor fue coto independiente, señorial, con su casa de obispalía, una especie de ayuntamiento, su justicia, su regimiento, su gobierno, pues hasta las reformas liberales del siglo XIX. Esto era un coto aparte de Grao durante siglos, desde la Edad Media hasta hace, pues igual, no llega a 200 años, 180 años, 150, 60 años, no sé la fecha exacta. Con las reformas liberales, desamortizaciones y otras disposiciones, se incorporó al Concello Moscón, que a la vez también se fue formando otros territorios, Prámaro, Bayu, etc. Luego también con las reformas liberales, Candamo, zona vinícola que se independizó de Grao hacia 1835, Yernes y Tameza, Trubia a finales del 19 pasó a Oviedo, la fábrica de armas y demás, y esto es un poco la composición del territorio que estamos recorriendo, la parte norte en concreto del Concello Moscón, del Concello de Grao. Aunque el centro del episodio de hoy va a ser la villa, como vamos en esa dirección, la villa de Grao, pero como veis, alrededor de la villa de Grao, pues hay una zona hermosa para caminar, para disfrutar, y hay caminos históricos, caminos que nos llevan a Santiago y a otros lugares. Entonces yo creo que lo mejor que hacemos es seguir caminando y viendo lo que hay por el camino. Ahí se ve bien, un poco mejor, Villa Julita. El primer marqués de la Vega de Anzo realmente no era indiano, pero el padre Anselmo sí, ese se hizo en las Américas. Por eso Villa Santa Julita, como se llama realmente, tiene un porte de arquitectura inspirada por la impronta indiana. Era realmente una mezcla de estilos, los indianos según su gusto, según a quién encargaban, el arquitecto, el maestro de obras, aparejador o lo que fuese, pues hacían unas villas lo más lujosas dentro de sus posibilidades. Pero realmente Villa Santa Julita se hizo en honor de la mujer del marqués, Villa Santa Julita, porque se llamaba Julita
y era en honor de ella porque falleció en el 8º parto. Oh. Y la idea de él era hacer de esto un asilo, una residencia, con un pabellón para hombres, otro para mujeres y en medio la capilla, que es un poco la estructura que vemos aquí, que está justo encima de la carretera hacia Candamo y Avilés. Pero se casó otra vez y cambió de idea, hizo la quinta de recreo que gusta de los indianos. En principio no eran todas, ni mucho menos, residencias permanentes, eran eso, para vacaciones, para descanso, para recreo, unos en la costa, otros en el interior, casi siempre donde nacieron o muy cerca. Y esta es la historia de Villa Julita, contada así sobre la marcha. Pues caminos con historia, también caminos de indianos, emigrantes que fueron y retornaron con dinero. ¿Y por qué hacían las casas solariegas, etcétera, cerca de donde nacieron? Porque era la cosa de aparentar, el demostrar que tú has regresado con posibles. Algunos o muchos ponían ese símbolo tradicional que es la palmera para indicar que habían ido y habían regresado de América. Y nada, continuamos hacia Grau. Inspiraban arquitectura también, aunque no sea fundada por ellos, inspiraban arquitectura, gustos. La época dorada de ellos coincidió con la industria del vidrio. Sí. Empezaron a cerrarse galerías, los antiguos corredores, balcones, se hicieron nuevas. Era una forma de incorporar térmicamente las viviendas al espacio del calor interior de la casa, ¿no? Lo que eran los corredores, los balcones, terrazas y demás. Y eso pues trascendió para indianos y para los demás que hacían una casa nueva. Según sus posibles, no todos venían con fortuna, los que venían con fortuna no todos con la misma, ni mucho menos. A veces arreglaban la casa familiar, a veces hacían una nueva totalmente en un prado. Muchos participaban en industria, en política, todos estos participaron en la política del momento, con liberales, con reformistas, con conservadores, aquí y allá. Tenían su partido, eran también benefactores. Era una forma también de congraciarse con la gente, de hacer su campaña, normal. Cada uno pues tiraba para sí, pues traían el agua, arreglaban la iglesia, el cementerio, carreteras, escuelas, mucha querencia tenían por las escuelas para que saliesen los chavales formados. Y esto es un poco así, en dos palabras, algo de impronta indiana que siempre estará presente en estos caminos con historia. Además tú y yo somos indianos. Nos vemos. Pues aquí al lado mismo del Camino Real, en la Veiga Grau, llegamos a la zona del polígono industrial de la Cardosa, uno de los polígonos en lo que llaman la recta de Peñaflor, entre Peñaflor y el barrio de San Pelayo de Grau. Y aquí en la Cardosa tenemos la antigua fábrica de extractos de encurtidos, fundada en el año 1945, que bueno, esta exportaba pasta de papel por medio de la estación, por medio del ferrocarril, sobre todo a Bilbao. Después de unas décadas de producción, pues la fábrica cerró y en 1982 se habilitó por parte del ayuntamiento para fundar lo que fue la primera sede, de ahí también sigue estando una de las sedes del Museo Etnográfico de Grau, año 82. Una época en la que la antigua sociedad rural ya estaba desapareciendo, pero quisieron transmitirla en este museo, bueno, de gran validez etnográfica y que nos sirve para otros que vamos a ir viendo a lo largo del camino. El más importante en el camino primitivo, el de Arandas de Salime, sobre todo. Luego también tenemos el comarcal de Fonsagrada y hay otros museos de otras especialidades, ¿no? El de arte sacro de Tineo mismamente, y aquí en Grau también el Museo Etnográfico tiene una sede en la Casa de Cultura, el antiguo Palacio de Valdecarzana, de Miranda Valdecarzana, y en el antiguo Palacio de Fontela. Se basa sobre todo en la cultura del pan, aquí el museo, la escanda, el trigo de montaña, lo que fue plantadísimo en Asturias pues ya desde la prehistoria y que con el tiempo, como otros cereales, fue cediendo terreno al maíz que vino de América, pero en la montaña y en algunos concellos del interior como Grau, pues siguió plantándose bastante y ahora hay tramos, hay alguna parcelina en esta veiga que sigue cultivándose o vuelve a cultivarse. Hay una asociación de productores de escanda y aquí tenemos un poco la historia de la Cardosa, a 2 metros del camino, ahí mismo, entre las huertas de la Veiga y los praos, y esta cita con los caminos de la etnografía y el pan, caminos de la cultura del pan, porque aquí estaba además el molín de Agosto, uno de los molinos que molía con agua del río Cubia, pero por medio de una canal, que dicen la canal, que llevaba el agua para que funcionase el rodendo y, bueno, toda la maquinaria del molín hidráulico
para moler el pan. La escanda o el maíz, trigo también, los cereales que fuese en cada época. Es pronto, ya me está dando hambre de tanto hablar de pan. Pues continuamos nuestro camino hacia Grau. Ahora tocaba la parva. A media mañana, los que madrugaban mucho, tanto los que trabajaban en la industria antiguamente como los del campo, tomaban la parva hacia esta hora. Era algo entre el almuerzo, que era el almuerzo antiguamente era como el desayuno, que era muy temprano, y lo que era la hora de comer, que también era temprana. Pues hacia esta hora, a veces a las 10, las 11, dependía, pues era, vamos a tomar la parva. Pero de momento, abstinencia y a caminar. Un vuelco de buen deporte. Este edificio, según entramos en el casco urbano de Grau, la estación, que se inauguró en agosto de 1904 para el ferrocarril vasco-asturiano. La primera idea, que el carbón de la cuenca del Caudal se exportase, saliese por el puerto de San Esteban de Bocamar, San Esteban de Pravia, San Esteban, en la desembocadura precisamente del río Nalón. Pero claro, desde el primer momento se empleó para mercancías. También la huerta de Grau, tan famosa, que fue la despensa de Asturias, sobre todo de la cuenca minera precisamente, durante muchísimo tiempo, pues salía por esta estación, y había muchos empleos, había mucho trajín. Estaban las carretonas también que decían, con los pedidos de los comerciantes de Grau que venían de Oviedo y de otros sitios, y a la vez ellos exportaban sus mercancías. Venía sal para los salazones de aquí locales desde Pravia, y empezaron a venir las pescaderas con la goxia, con el cesto en la cabeza, en vez de como antiguamente por los viejos caminos del monte, desde Cuideiru, desde Muros, desde la Arena, a vender el pescado a Grau, tanto a particulares por la calle como a pescaderías y demás comercios. Luego ya con el tiempo, hacia el año 1972, disminuyó mucho la producción minera. El puerto de San Esteban terminó su actividad comercial hacia el año 1980, y esto quedó integrado en FEBE en el 72 como ferrocarril de cercanías, básicamente de viajeros, que es una cosa que se quiere mantener porque es una comunicación muy importante, aunque va en progresiva decadencia. Hay muchas asociaciones de estos ferrocarriles de vía estrecha que promueven que no se echen a perder, que no se supriman o que no desaparezcan. Pues hablando de trenes, seguimos echando humo con este calor caminando. Y llegamos al puente del río Cubia, de varios arcos, de medio punto, 3 arcos por lo menos, sus portales, sus soportes, vamos, sus apoyos. Y ya entramos en el centro de Grau, puente adelante. Entrando en el casco urbano de Grau, llegamos al parque de Manuel Pedregal, que aquí tenemos la Panera, que fue antiguamente restaurante. Tiene tenido acuerdo vagamente de unos paillanes, una paella riquísima. Ahora Casa de la Infancia, Casa de la Mocedad. Un poco más arriba, el albergue de peregrinos de la Fraternidad Internacional de Amigos del Camino de Santiago. Tenemos ahí el kiosco de la música, tenemos enfrente los chalés indianos del Capitolio, la Quintana, que tiene albergue de peregrinos y otros como Casa Granda, y nosotros vamos a ir hacia otro parque, hacia el de San Antonio. Por esa zona, por aquí empieza el mercado de Grau los miércoles, y sobre todo el gran mercado de los domingos, el Mercadón, y luego tenemos las fiestas de Santiago, de Santana, Feria y Mercado, la primera flor, la segunda, la de San Quintín. Metémonos en Grau.
Y aquí en el Parque de San Antonio tenemos el monumento en honor del segundo marqués de la Vega de Anzo, Martín Fernández del Valle, uno de los benefactores de Grao también. Participó en política, auspició la llegada de la Cruz Roja, fundó su colegio, hizo mucha obra pública, también sus casas, palacios de indianos. Tenemos el busto de Manuel Pedregal, abogado, político, decano de los abogados obetenses, participó en varios partidos durante la época de Isabel II. Con la Primera República llegó a ser ministro de Hacienda en el gobierno de Castelar, luego volvió, cuando cayó la Primera República, a ejercer de abogado y siguió también la carrera política. Y también tenemos a Valentín Andrés, ya un gran literato, un gran físico, un gran erudito, encantado de la cultura de su tiempo. Viajó a París, le gustaba también la astronomía. De su palacio en Doriga, ya en el concejo de Salas, camino de Cornellana, celebraba grandes veladas. Fue muy amigo de Ortega y Gasset, generación del 27, escritor, físico, también de Lorca, Federico García Lorca, que actuó aquí en la plaza General Ponte con su compañía La Barraca. También estuvo ahí hospedado en el palacio de Doriga. Una de las figuras también destacadas de la Villa Moscona. Desde aquí vamos hacia la Casa de Cultura, el antiguo Palacio de Miranda Valdecarzana, que está edificado encima de la antigua muralla. Aquí detrás de nosotros tenemos lo que es actualmente el Palacio de Cultura, donde se hacen todas las celebraciones, eventos culturales del Ayuntamiento, de la Villa de Grado, pero esto es un edificio histórico. Este era el Palacio del Marqués de Miranda Valdecarzana, y es un elemento arquitectónico histórico muy importante de la Villa de Grado, del que nos va a hablar ahora Surde. Luego vamos a ver el antiguo albergue de peregrinos, hospital de peregrinos. Quedan un par de piedrinas nada más, queda solo un par de piedrinas, pero ahí está. Y más allá veremos la capilla de los Dolores, que estaba vinculado a este palacio. Es una capilla muy característica porque está construida con una piedra de tono rosado, que es muy bella. La vamos a ver en los próximos minutos. El Palacio de Miranda Valdecarzana. El Palacio de Miranda Valdecarzana se basa en un primitivo palación del siglo XV que se agrandó en el siglo XVII y se construyó sobre parte de la antigua muralla. Hay alguna piedra en la fachada, como regodones, como que se hizo la muralla medieval, protegiendo los fueros de la población, que fue asaltada por el conde de Grao, el barón de Grao, Gonzalo Peláez de Coalla, allá en el siglo XIV, que la quería incorporar a sus dominios feudales, y esa muralla se derribó con la francesada. Y se derribó porque los franceses, cada vez que entraban, se parapetaban en ella. Y para evitarlo, se terminó de derribar de esta manera. Pero el palacio siguió en pie. Dejó de ser casona solariega. Ahí tenemos el escudo de los Miranda con el león, las conchas y las sirenas. Y en estos días pues ya pasó a ser casa de cultura, con diversas dependencias, salón de actos, parte del museo endográfico con los llagares de sidra y otros elementos. Pues después de este breve descanso, continuamos el camino y os seguiremos mostrando la Villa de Grao. Y esta es actualmente la casa parroquial, la antigua rectoral, y aquí tenemos los dos elementos que se conservan del antiguo hospital de peregrinos de Nuestra Señora de las Candelas, la Candelera o la Candelaria, que sabemos que hacia 1740 aproximadamente, ya el siglo XVIII, estaba en declive con el final de las peregrinaciones. Hay quien dice que las candelas se refería a que tenía estipulado en documentos que tenía que dar a los peregrinos lumbre y luz, abrigo y buena acogida. Hay un elemento de piedra aquí abajo y lo más destacable sería un trozo de ajedrezado que
da la sensación de que fuese parte de algún edificio románico, posiblemente fuese de la capilla del hospital. El hospital había una parte dedicada a los lechos, a la zona de los pobres y los peregrinos, y luego tenía su capilla propia, Nuestra Señora de las Candelas. Pues aquí finalmente tenemos la capilla de los Dolores, que en origen era una capilla privada dependiente del palacio del marqués de Miranda Valdecarzana. Se construye en 1713, es decir, estamos en el siglo XVIII, y se construyó en tiempos del tercer marqués. El caso es que tenemos una bella construcción que, como digo, durante muchos siglos, bastante tiempo, estuvo en manos privadas del palacio, pero desde 1955 aproximadamente fue adquirida por el ayuntamiento, la cual llevó a cabo varias reformas en la década de los 80, y actualmente pues aquí se hacen eventos del ayuntamiento, se hacen las bodas civiles del concejo y, por ejemplo, aquí se da el pregón de la Semana Santa, pregón que, por ejemplo, el del año 2019 lo di yo, fue el pregonero de la Villa de Grado, y ese pregón está organizado por la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte de Grado. Tenemos tanto la capilla como el palacio, son los dos elementos que son conjunto histórico-arquitectónico de la Villa de Grado y un elemento importante en la historia de la región. Esta portada, aunque parece lateral, la verdad que es majestuosa, monumental, es la que da directamente a la parte trasera del Palacio de Miranda Valdecarzana. Tenemos ahí un frontón precioso abierto con una hornacina que antiguamente llevaría alguna imagen religiosa, tal vez la Virgen de los Dolores o alguna otra figura piadosa. Tenemos aquí la esencia del barroco. Terminó de construirse hacia 1717, o sea que estuvo como 4 años en obra con el arquitecto Guevara y su hijo, uno de los grandes maestros del barroco asturiano. Cuando la francesada, los soldados napoleónicos emplearon la capilla como cuadra y la sacristía era la cocina. El retablo antiguo barroco desapareció. Después de la francesada, la duquesa condesa de Fontela donó un retablo nuevo, pero ese con la guerra civil también desapareció. Y así, después de años de abandono, pues se restauró y ahora es un local maravilloso. Si tenéis oportunidad de verlo por dentro, con todos los rombos y filigranas barrocas, el horror vacui del barroco de llenar todos los huecos, vais a gozar. Y vais a gozar más si tenéis conciertos como el que hay ahora, si tenéis presentaciones de libros o si tenéis a Miguel Don Gil dando pregones de Semana Santa, de fiestas de la flor o de lo que sea, ¿no? ¡Qué guapulle! ¿Dónde está el pregonero? El pregoneiro. Aquí tenemos el ayuntamiento de Grau del año 1844. La torre se hizo como unos 20 años después para habilitar el reloj. Hoy en día todos tenemos, bueno, yo no, reloj de pulsera o el del móvil, pero de aquella el tener una torre del reloj era algo fundamental porque era la forma de guiar la hora exacta a todos los vecinos y más aquí, plaza del ayuntamiento, que se dirigían a la plaza del General Ponte, que es la plaza del mercado, el corazón de Grau. Más antiguamente sabemos que en el siglo XVI el ayuntamiento, el concello abierto se celebraba unos metros más allá en la antigua iglesia de la Magdalena, una iglesia de origen románico medieval que en 1890 se reformó entera en un aire historicista, neohistoricista, con un par de torres. Desde aquí, desde la plaza del ayuntamiento, pequeña pero preciosa, vamos a ir a la plaza del General Ponte, la del mercado. Pues con este sol estamos otra vez a la sombra aquí en la plaza del General Ponte, la plaza corazón de Grau por excelencia. Cuando se fundaron las pueblas, los reyes de León ya, y luego los de Castilla, prácticamente era una ciudad-mercado, o una villa-mercado. Dependía del rey, de lo público, del realengo, no dependía de ningún noble ni monasterio,
pero para ser autosuficiente y también pagar rentas al rey, gran parte de ello era el mercado, el tener derechos de un mercado semanal. Aquí llegó a hacerse hasta 2, los domingos el gordo y los miércoles, porque hubo un problema. En un momento dado la iglesia decía que los domingos no, luego sí, y al final hubo 2 mercados estupendos de los que ya habrá jovellanos, como habla de la Capilla de los Dolores, que vimos atrás, que le gustaba mucho, que decía que los de Miranda Valdecarzana querían un poco cambiar la iglesia de sitio, y aquí tenemos el centro corazón de Grao por excelencia, ¿no? Ahí, según venimos del ayuntamiento, tenemos el Palacio de los Arias, bueno, la de los Arcos, para no liarnos, porque qué apellidos de realengo los que quieras, y de abolengo. La Casa de los Arcos, porque tiene esos arcos porticados de medio punto preciosos. Esa parte es del siglo XVIII, la parte de arriba del XIX, ya entonces había los requisitos famosos. La casa de al lado es la de los Fernández Miranda. Esa es del 18 finales, ya más reformas del 19, con todo esto de unas reformas, ¿no? Obviamente, ¿no? Aunque los edificios originales sean antiguos. Y esa casa de los Fernández Miranda tiene una placa en la que se recuerda que aquí actuó en el año 32 la Barraca con Federico García Lorca, que solían hacer representaciones teatrales por plazas de pueblos o villas eminentemente rurales como era Grao, y en parte con el mercado, en parte sigue siendo. Sí, una caña, no, todo una caña rubia tostada. Tostada, 2. Venga, muy bien, así, a lo grande. Y lo que te decía era cuando Federico García Lorca fue aquí a Doriga, pasando el Fresno, pasando la Cabruñana, y en el Concejo de Salas con Valentín Andrés a esas veladas, bueno, pues literarias, culturales, que tanta fama dieron a aquel antiguo palacio del que algún día hablaremos. Y aquí, bueno, tenemos la despensa de Asturias también hoy en día. Los peregrinos que pasen el domingo y el miércoles pues van a tener los productos kilómetro cero, la huerta de Grao y de concejos limítrofes, los quesos asturianos, sobre todo los de la zona, juega el pitu el roxu, el que lleva pimentón, que lo hay atroncado en forma troncocónica, y lo hay de puyo, de pañuelo, sí, el roxu, y el blanco, claro, y luego muchos más quesos, chorizos, longaniza, viandas y manjares de los caminos de Santiago. También ropa, de todo, y también hay mucho comercio, pero claro, esos días este comercio y más, el mercado, y está prácticamente todo abierto, por eso se dice lo de Grao abierto el domingo, ¿no? Salud a todo el mundo. Salud a los peregrinos. Acompañantes, amigos, viandantes y demás familia. Y hablando del mercado, aquí tenemos el monumento en honor de las vendedoras del mercado de Grao. Una asturiana vestida así al estilo aldeano, con la cesta o la goxa de lo que pudiese llevar, de la huerta sobre todo, también quesos y lo que cuadrase. Y es obra de bronce de José Luis Iglesias Huelvo, un artista fetén, como se suele decir. Yo tengo una estatuilla de él, de cuando fui pregonero hace muchos años en las fiestas de Valdesoto, de Siero, también como una asturiana, pero está tocando el pandero, más musical. ¿No la vendiste por internet? No, eso queda ahí, oye, del Huelmo, eso queda ahí como un paño. Mira, y aquí enfrente esto es Casa Tejeiro. Esta casa es del año 1798. Esta casa la hizo en realidad un tal José Antonio Gómez. Hay una inscripción. Pero en 1940, cuando la compró Tejeiro, desde los tocinillos de Cielo, pues se reformó entero. Esto que vemos ahora es una imagen ya pues de los años 40, en plena posguerra, ¿no? O sea, trajo aquí pues un aparejador o unos especialistas muy famosos en la zona, y esto viene ya de los tiempos. Ahí tenemos la tienda de Tocinillo de Cielo de Tejeiro, en que el fundador de la casa Tejeiro, Toribio Tejeiro, pues era mancebo, se decía, en la botica de la familia del famoso Valentín Andrés, del Palacio de Doriga, que recibió a Lorca, era amigo de Ortega y Gasset, miembro de la generación del 27.
pues trabajaba allí y entró en contacto, se supone, con la fórmula del tocinillo. Esa fórmula se conoce por primera vez en Cádiz, en un monasterio de clarisas, hacia 1290 o por ahí, siglo, ¿qué estamos hablando? Siglo XIII, un poco bastante avanzado, ¿no? Pero esa receta parece ser que vino de Cuba. A ver, los farmacéuticos pues no solamente tenían recetas médicas, también sabían de recetas de recomponer el cuerpo y aprovechar alimentos y conservar alimentos, y parece ser que esa receta venía de Cuba. El tocinillo de cielo de las monjas, el tocinillo a secas, era una forma de aprovechar las yemas de los huevos. Parece ser que las bodegas de Jerez le sobraban en la elaboración de algún tipo de vino o de algo y sobraba muchísima yema. Y una forma de aprovechar pues era hacer el famoso tocinillo. Que ¿por qué se llama tocinillo? Siendo del gochu, del cerdo, ya no lo sé. Pero bueno, algún gastrónomo seguro que lo sabe. Es un poco la historia que se cuenta normalmente, ¿no? Entonces esa receta la mejoró. ¿Y cómo la mejoró? En la farmacia eran pioneros en traer básculas de precisión, y parece ser que él hizo una precisión con los ingredientes, tanto de azúcar, tanto de yema, tan exacta, quedó tan bien que lo llamó tocinillo de cielo y empezó a elaborar. ¿Eso o le echó alguna droga? No, calla que ello prosperó con Toribio, luego le sucedió Pepe, y bueno, ahí tenemos los manjares de los manjares, que se llamaba ya tocinillo de cielo, con esa fórmula magistral, vamos a decir, que empleó Toribio. A eso me gustó todo eso de la manduca, gustónos a todos, sí. Esa historia gastronómica. Ya tenemos para reponernos aquí patatas fritas, Patata porque aioli. Entre el solo y el caminar, la verdad que hoy hay más hambre de verdad, al menos por mi parte. La verdad que mirad, Grado es una villa que tiene su encanto, es pequeña, pero yo recomiendo a todo el mundo, ya sea caminante o turista o paseante o lo que fuere, que vengan por Grao si están en Asturias, en la zona centro de la región, y la visita merece la pena. Y si viene un miércoles, pues va a tener el gran mercado y el domingo más. Y el domingo también. Yo vendía aquí, no en canal público, pero vendía tiendas. Sí. Yo fui repartidor de casadillas del monasterio de Cornellana, las bollinas de la panadería de Aquilino, ahora pastelería. ¿Y venías aquí? Sí, que era parte de mi ruta, Yo vendía en tiendas, ¿no? Vendía las tiendas que estaban abiertas y tal, y bueno, pues aquí todo el tema de la manduca y del comer, estupendo. Recalco que siempre no tiene oportunidad de atravesar Grao, porque además es que el mercado empieza ahí, en la Plaza San Antonio, y acaba al final de la villa, siguiendo más o menos el camino y calles adyacentes, el antiguo Camino Real. Recordemos que si alguien empieza el primitivo en Oviedo, lógicamente, y va al final de la primera etapa, que está en San Juan de Villapañada, que la vimos en un episodio anterior, Grado está pocos kilómetros antes de San Juan de Villapañada, que es el final oficial de esa primera etapa. Las etapas hay que reconocer y decir que son orientativas, y muchas veces se basan en los establecimientos escasos que había en los 90, cuando empezó la recuperación de los caminos de Santiago. Hoy en día puedes hacer etapas cortas, puedes salir incluso de Oviedo tarde, puedes parar en el albergue del Escamplero, que lleva el Tedejón de Fernando, que tiene también, creo, una pequeña pensión ya aparte, ¿no? El albergue del Escamplero está en la antigua escuela. También en Oviedo, por ejemplo, hay albergues, hay pensiones, hay albergue público de peregrinos, el de la Asociación Asturo-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago. Y viniendo para Grao, ahora de memoria, aparte del Escamplero, tenemos aquí en Paladín, Villa Palatina, que tiene albergue, que tiene un buen restaurante. Luego, para comer, también tenemos en Puerma Florinda, el paraíso de la fabada, visita obligada, seguramente para muchos de nosotros, un día sí y otro también. No, ya no comemos como antes, hay que cuidarse. Yo estoy haciendo dieta y además de verdad. Alguna fabada aquí que cae, y alguna ensalada con ella. Y Casaurina, ahora no me acuerdo de memoria, ahí en mi puente de Peñaflor hay otro sitio que se come también muy bien. En Villa Palatina, ya digo, puedes dormir, y también en Grao, hombre, como no, en Grao, pues la Vega de la Quintana, y el que vamos a ver luego, el de la Federación de la Fraternidad Internacional de Amigos del Camino de Santiago, FIX, Emilio Taliasín.
Y esto es un poco el plan, así 4 pinceladas que damos aquí ya. Nos vamos a quedar aquí acabando la cerveza y nos vemos en un rato. Queridos amigos, estamos aquí. Detrás tenemos la iglesia parroquial de San Pedro de Grado. Y hay que decir que el párroco de San Pedro de Grado, por ver el vínculo que hay con el camino, también es el párroco de San Juan de Villapañada. Y Surde, ¿qué quieres destacar aquí de esta iglesia? Que bueno, es reciente, es del siglo XIX. Esta se empezó a construir en 1884 y se acabó en 1890. Aquí tenemos al arquitecto gijonés Lucas Palacios. Hay unos cuantos arquitectos gijoneses aquí. Juan Miguel de la Guardia trabaja aquí en varios palacios indianos, siglos XIX-XX, ¿no? La gran eclosión de la arquitectura indiana y también de la historicista, neohistoricista. Pero aquí estaba otra iglesia más antigua dedicada a San Pedro, también de estilo románico, medieval. Y aquí era la plaza, antes lo recalcábamos, donde se celebraba el Concello Abierto, el Concejo Vecinal, la Asamblea Vecinal, para elegir, bueno, jueces, regidores, lo que serían alcaldes, concejales y demás cargos. Luego ya se hicieron pues los edificios de la Casa Consistorial, y antes hablábamos del de 1844, reformado con torre una veintena de años después del actual ayuntamiento, ¿no? Aquí hay un poco de variante en el camino. Últimamente se señaliza hacia la Fonte de Baixo y a la Fonte de Arriba, que parece que es el camino real antiguo, pero también por aquí hay alguna señal que nos lleva por esta iglesia, la Plaza de la Magdalena, hacia la salida de Grao, hacia la Fonte de Arriba. Vayamos por donde vayamos, seguiremos viendo paisanaje urbano y arquitectónico patrimonial. Pues nada, vamos a continuar. Fonte de Arriba o de Abaixo, no lo sé. Yo voy la de Baixo primero, vamos a ir para allá, sí. Hablábamos de la Fonte de Abaixo, pues la Fonte de Abaixo está más abajo de lo que se esperaba porque está en obras, como podéis ver. El caso es que está ahí. Es la plaza de Álvaro González, esto también se llena de puestos y de terrazas el día del mercado. ¿Y cuál es este palacio que tenemos aquí, Surdez? Pues es uno de los que proyectó el arquitecto Juan Miguel de la Guardia, el gijonés. Es el palacio de Indalecio Corujedo, también político, personaje de influencia en Grao, sigue el estilo francés, y esta plaza en la que estamos tiene también su nombre. Realmente fue un encargo de la Guardia, Miguel de la Guardia fue un encargo de un indiano, que fue el primer posesor, que se llamaba Juan Fernández Bao. Y sigue, bueno, pues ese modelo de la arquitectura francesa, dieciochesca, aunque ya es un palacio ya de la época indiana, hacia 1890 se hizo. Y tiene muchos detalles artísticos y arquitectónicos que es una gloria. Es una arquitectura ya urbana de época, ¿no? En una zona de Grao que sería una especie de ensanche fuera de la muralla medieval, pero en el camín real, en el camín que sale de la población. Y aquí Miguel, enfrente de la casa de Ignacio Corujedo, otro palacio de los proyectados por Juan Miguel de la Guardia, el gran arquitecto gijonés. Este es el palacete de los Casares, Casona de Vidal, también de la misma época, decía 1890. También ese gusto por la arquitectura francesa, casi que versallesca, pero como 100 años después de su gran desarrollo, ¿no? Esto gustaba mucho tanto a los indianos como a la burguesía y a la sociedad del momento. Eran esta gente, pues políticos indianos, diputados a cortes, y traían, bueno, pues a los mejores arquitectos del momento y de la época. Actualmente hay como un hotel de empresas, hay también fotógrafos, y una cosa muy a destacar, en la escalinata, muy de gusto francés y muy de gusto clásico, varias estatuas de piedra de diosas griegas, clásicas, de la antigüedad grecolatina. Bueno, Miguel, como sacamos lo guapo, sacamos lo feo también. Esta es la casa de otro gran prohombre asturiano, Flórez Estrada, natural de Somiedo, una persona que estudió también Derecho, que fue influyente en la jurisprudencia de su momento, en la política asturiana y española, pero en 1798 es nombrado pues, uno de los cargos representativos de la Junta General del Principado
de los que 10 años después va a participar en la elaboración de la declaración de guerra a Napoleón, en 1808, en mayo, 25 de mayo. Este hombre es de los que se queja de la disolución de la Junta Asturiana de Defensa, no sé si era el Marqués de la Romana el que la disolvió. Él, cuando los franceses están aquí pegando tiros, entrando y saliendo, él está en Andalucía elaborando leyes, digamos, del gobierno antinapoleónico. Participa en las Cortes de Cádiz, la PEPA, la Constitución de 1812. Llega Fernando VII el deseado y vuelve el absolutismo, se tiene que exiliar, ya ves, después de pelear con unos contra los de casa, contra los, bueno, lo de siempre, ¿para qué vamos a indagar más? Vuelve cuando el lanzamiento de Riego, ocupa cargos importantes, marcha con la reacción absolutista de la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, vuelve después y participa, exilio en Londres, tal, pero activo siempre, y luego regresa a mediados del siglo XIX, también participando en la política del momento, cuando ya habrían estallado ya la primera guerra carlista, por lo menos, y aquí tenemos la casa. Aquí él pasaba muchísimo tiempo, era una residencia muy habitual de él, aunque digamos el origen estaba en Somiedo. Me parece que la misma Pola de Somiedo, pero ahí no lo tengo muy en cuenta. Pero bueno, a ver si un día se puede arreglar esto. A ver, quien corresponda a los equilibrios que haya que hacer en pleno Camino de Santiago y en pleno casco urbano y centro de Granada. Hay que reivindicar. También es la Fuente de Riba. La Fuente de Riba, del año 1796, parte de las obras de este estilo que se hicieron reinando Carlos IV. Una nota curiosa trae Carlos IV no con palito V, sino con 4 palitos. Palito. Y bueno, por fin llegamos a la Cruz de Grao, aquí concluye nuestro camino, pero todavía hay cosas interesantes que contar. Sí, aquí enlazamos el otro día con el camino a Villapañada, tanto por la Barraca como por Acebeu, y también contar que en este tramo de carretera general, la antigua carretera de Galicia, de toda la vida, pues tenemos algunos palacetes de indianos, como la Quintana, que es un albergue de peregrinos privado, pero muy a destacar, el Capitolio, otra gran casona de indianos, y alguna más. La del Capitolio, también diseño de Juan Miguel de la Guardia, todas con su historia, su bagaje histórico, artístico y cultural, en el que algún día incidiremos, como en otras leyendas y tradiciones de Grao, que hay mucho relacionado con el camino, como la leyenda, tradición que hay en la Mata, un par de kilómetros más al sur, de Santo Adolfo, el obispo Adolfo de Iria Flavia, en tiempos de Alfonso III el Magno, el que avanzó al Torito Bravo, en un milagro que se le atribuye, ¿no? Un juicio de Dios. Le acusaron de querer entregar Galicia a los musulmanes, lo llamó Alfonso III el Magno a la corte, leyenda, pero bueno, ahí está. Y entonces le someten al juicio de Dios para que a ver si el toro lo mata o no, un toro bravo. Él lo amansa, el toro bravo incluso se revuelve contra los malvados acusadores, y Santo Adolfo es redimido por el rey, pero a la vuelta fallece en Grao, según la tradición local, y está enterrado en la Mata, siguiendo el camino de Santiago primitivo, digamos, al revés, y un poco más al sur. Y sobre él se inspiró el Fari en su canción, el torito, ¿cómo es? ¿La cantaba? Vaya torito, hay torito bravo, lleva botines y no va descalzo. Y además de bravura tiene pinta de los... Aquí nos despedimos con cultura y espectáculo, con conocimiento, pero también con divertimento de estos dos amigos y peregrinos. Nos despedimos hasta un nuevo episodio en el que traeremos cosas. ¿El qué? Esperad la siguiente semana.